Me llamo Samantha y tengo 32 años. Crecer en nuestro hogar de clase media en Connecticut nunca me hizo imaginar que perdería a ambos padres en un solo accidente automovilístico trágico. Y mucho menos enfrentar la traición máxima de mi propia hermana. Cuando nuestros padres revelaron una herencia impactante de $12 millones, algo cambió en Jenna, la hermana, con la que antes construía fuertes con mantas. Se transformó ante mis ojos. Su rostro familiar se endureció con codicia, mientras exigía todo lo que nuestros padres habían dejado atrás. No tenía idea de que su victoria sería tan efímera, ni que el karma golpearía con una precisión perfecta. Si estás viendo esto ahora, deja un comentario contándome desde dónde me sigues y presiona el botón de suscribirte para escuchar cómo la justicia finalmente se hizo cuando el plan perfecto de mi hermana se desmoronó. Espectacularmente. Cuando pienso en nuestra infancia, los primeros recuerdos que vienen a mi mente son de Jenna y yo corriendo bajo los aspersores en nuestro patio trasero. Nuestras risas mezclándose con el aire de verano. Yo tenía 7 años y ella 9, nuestro vínculo de hermanas parecía irrompible. Nuestro padre, Thomas, trabajaba como ingeniero en una empresa local de equipos médicos, a menudo trayendo a casa prototipos y gadgets interesantes para que los admiráramos. Nuestra madre, Grace, enseñaba literatura en la escuela secundaria local. Su pasión por los libros llenaba nuestra modesta casa colonial de 4 habitaciones con estanterías repletas y el aroma de libros gastados. No éramos ricos, pero nunca nos faltó nada importante. Papá siempre estaba trasteando en el garaje, trabajando en proyectos paralelos, incluso después de largas jornadas en la oficina. Poco sabíamos que uno de esos proyectos cambiaría todo. Cuando tenía 15 años, papá desarrolló un dispositivo innovador que revolucionó el monitoreo no invasivo de glucosa para diabéticos. Su empresa vio el potencial de inmediato y aceleró el desarrollo. En 2 años, el dispositivo fue patentado y estaba en producción, con hospitales y clínicas de todo el país haciendo pedidos. Lo que comenzó como un modesto proveedor de equipos médicos se transformó en un líder en tecnología sanitaria con la invención de papá como producto estrella. A pesar del éxito de la empresa y la creciente posición de papá, nuestros padres se mantuvieron increíblemente humildes. Siguieron viviendo en la misma casa, conduciendo autos sensatos y continuaron con sus carreras. Mamá solía decir, el dinero cambia direcciones, no personas, cada vez que Jenna sugería mudarnos a una casa más grande o comprar autos de lujo. Los únicos cambios visibles eran una renovación en el taller del garaje de papá y unas vacaciones familiares anuales que se volvieron un poco más exóticas. Jenna y yo empezamos a distanciarnos en nuestra adolescencia. Mientras yo heredaba el pragmatismo y la mentalidad orientada al servicio de nuestros padres, Jenna se enfocaba cada vez más en las apariencias y el estatus. Cuando se fue a la universidad, a una costosa institución privada, la transformación se aceleró. Se unió a la fraternidad más exclusiva. Se hizo amiga de las hijas de ejecutivos adinerados y comenzó a salir con Wesley, un estudiante de economía con ambiciones de triunfar en Wall Street. Cuando se graduó, la chica, que una vez me ayudó a rescatar lombrices de la acera después de las tormentas, era casi irreconocible. Sus llamadas a casa eran cada vez menos frecuentes, usualmente coincidiendo con pedidos de dinero para un nuevo apartamento en Nueva York o ropa de diseñador para su puesto de marketing de nivel inicial. Wesley y Jenna se casaron en una ceremonia extravagante que preocupó a nuestros padres por el costo, aunque la pagaron sin quejarse. Mientras tanto, yo terminé mi carrera en educación y comencé a enseñar educación especial en una escuela primaria cerca de nuestra ciudad natal. Jenna no hacía ningún esfuerzo por ocultar su decepción por mi elección profesional. Todo ese potencial desperdiciado pintando con los dedos con niños, comentó una vez en una cena familiar, casi haciendo atragantar a nuestra madre con su vino. Wesley a menudo llevaba las conversaciones hacia oportunidades de inversión, sugiriendo que nuestros padres deberían poner su dinero a trabajar en lugar de mantenerlo en lo que él llamaba inversiones tradicionales poco rentables. Papá escuchaba educadamente. Antes de cambiar de tema, la empresa de papá siguió creciendo, expandiéndose a mercados internacionales y obteniendo nuevas patentes. La fortuna de nuestros padres aumentó sustancialmente, pero ellos mantenían la privacidad sobre sus finanzas. Incluso con nosotros. Mamá seguía recortando cupones y papá seguía cambiando el aceite de sus autos él mismo. La última vez que estuvimos todos juntos fue para su 35º aniversario de bodas. Papá reservó una habitación privada en su restaurante italiano favorito. Nada lujoso, pero significativo para ellos porque allí tuvieron su primera cita. Jenna llegó 1 hora tarde, y Wesley no dejaba de revisar su teléfono para ver las actualizaciones del mercado durante toda la cena. Cuando papá mencionó orgulloso que me habían nominado como profesora del año, Jenna puso los ojos en blanco.
Felicidades por ser la mejor en ganar el salario mínimo, murmuró lo suficientemente alto para que yo la escuchara. Mamá, le lanzó una mirada de desaprobación, pero el momento pasó cuando papá sacó los regalos de aniversario. Mamá había restaurado la primera mesa de dibujo de papá, la misma donde había esbozado su invento revolucionario. Papá le regaló a mamá una primera edición de su novela favorita, comprada en secreto a través de un vendedor de libros raros. La alegría genuina en sus rostros al intercambiar estos regalos pensados sin valor monetario pareció irritar a Jenna, quien intercambió miradas con Wesley. Al salir del restaurante, mamá me abrazó fuerte y susurró: "Nunca pierdas de vista lo que realmente importa". 2 semanas después, en una lluviosa tarde de martes, recibí la llamada, que lo cambió todo. Mamá y papá regresaban a casa de un evento benéfico cuando un tráiler cruzó el carril contrario en la autopista. El impacto fue inmediato y, según el oficial de policía con voz solemne que me llamó, no sufrieron. Llamé a Jenna de inmediato, con la voz quebrada, mientras compartía la noticia inimaginable. Por un breve momento, escuché a mi hermana de nuevo, no a la mujer obsesionada con el estatus en la que se había convertido, sino a la niña que me sostuvo la mano en nuestro primer día de jardín de infancia. Nos encontramos en el hospital, cayendo en los brazos la una de la otra en la fría sala de espera. Nuestro dolor compartido momentáneamente cerró la creciente distancia entre nosotras, mientras identificábamos las pertenencias de nuestros padres, el reloj de oro que papá siempre llevaba y la leyenda de cuero desgastado de mamá. Pensé que tal vez esta tragedia podría unirnos. No tenía idea de lo equivocada que estaba. Los días tras la muerte de nuestros padres pasaron en un torbellino de arreglos y papeleo. Me encargué de la planificación del funeral, coordinando con la iglesia, donde ellos habían sido miembros por 30 años, y seleccionando lecturas que reflejaban sus valores y espíritu. Mientras tanto, Jenna parecía extrañamente distraída, pasando horas en la oficina de papá en casa, hurgando en archivos y cajones del escritorio. La hermana de mamá, Patricia, también lo notó. "Tu hermana no ha dejado de mirar esos documentos financieros desde que llegó", observó en voz baja, mientras preparábamos el almuerzo para los familiares que venían a dar el pésame. "El duelo afecta cada uno de manera diferente", respondí. Aunque una pequeña sensación de inquietud comenzó a crecer en mi estómago, la mañana del funeral, Jenna llegó en un Lexus nuevo, con las placas temporales todavía pegadas en la ventana. Cuando el tío Robert comentó sobre el auto, ella dijo algo sobre necesitar confiabilidad en estos tiempos difíciles. Antes de cambiar rápidamente de tema, el servicio fue hermoso y desgarrador a la vez. La iglesia se llenó de colegas, estudiantes, vecinos y amigos cuyas vidas habían sido tocadas por nuestros padres. Todo el equipo de investigación de papá asistió, muchos compartiendo historias sobre su mentoría e integridad. Exalumnos hablaron con lágrimas sobre la influencia de mamá en su amor por la literatura y el aprendizaje. Durante todo el evento, noté a Jenna revisando su teléfono repetidamente, con la atención aparentemente en otro lugar. Durante la última elegía pronunciada por Martin, amigo de toda la vida y socio comercial de papá, Jenna se levantó abruptamente y salió de la iglesia. "Una llamada importante", susurró mientras se abría paso junto a mí. No regresó hasta que el servicio terminó y la gente ya se dirigía al cementerio para el entierro. En la recepción, Martin me apartó a un lado, con el rostro amable pero preocupado. "Samantha, no quiero añadir más a tu carga ahora, pero pensé que debías saber que Jenna me contactó hace unas 3 semanas antes del accidente, haciendo preguntas detalladas sobre la participación de tu padre en la empresa y sus otras inversiones. La información me dejó intranquilo". "¿Qué le dijiste?", pregunté. "Nada específico, le sugerí que hablara directamente con tu padre sobre cualquier preocupación financiera". Me palmeó la mano. "Tu papá era un hombre reservado en asuntos de dinero, incluso conmigo, pero también muy metódico. Estoy seguro de que sus asuntos están en perfecto orden". Al día siguiente, nos reunimos con el abogado de nuestros padres, Edward Montgomery, en su oficina del centro. El lugar transmitía un profesionalismo antiguo, con paneles de madera oscura y libros de derecho encuadernados en cuero que llenaban las paredes. Montgomery había sido el abogado de nuestros padres por décadas, encargándose de todo, desde sus testamentos hasta las patentes de los inventos de papá. Ofreció condolencias sinceras antes de explicar que nos guiaría a través del patrimonio de nuestros padres. Esperaba conocer detalles sobre la casa, quizás algunas cuentas de jubilación y seguros de vida. Nada me preparó para las siguientes palabras de Montgomery. El patrimonio de sus padres está valorado en aproximadamente $12 millones, afirmó mientras ajustaba sus gafas de lectura. Solté un suspiro audible mientras los ojos de Jenna se abrían de par en par.
Un cambio visible en su actitud mientras enderezaba la espalda en la silla. Eso es imposible, tartamudeé. Vivían de manera tan modesta. Montgomery asintió con comprensión. Las invenciones de tu padre se volvieron cada vez más valiosas conforme la empresa crecía. Además, hizo varias inversiones inteligentes tempranas en startups de tecnología médica que tuvieron un rendimiento excepcional. Tus padres eran bastante ricos, pero preferían vivir según sus valores más que según sus medios. Mientras Montgomery continuaba describiendo los activos, noté a Jenna tomando notas detalladas, subrayando cifras con su bolígrafo en ocasiones. Cuando la reunión terminó, ella empezó a preguntar sobre el calendario de distribución y si algunos activos eran líquidos. Esa misma noche, mientras revisábamos las pertenencias de nuestros padres en su casa, estalló el primer conflicto real. Jenna declaró que se quedaría con toda la colección de joyas de mamá, incluido el collar de diamantes que papá le había regalado por su 30º aniversario. Yo debería tenerlo, le insistió Jenna, mientras ya metía piezas en una bolsa de terciopelo que había traído. Yo en realidad aprecio las cosas finas, mamá lo sabía, comentó, y esa frase dolió. Estas deberían dividirse por igual, repliqué. Mamá querría que ambas tengamos piezas significativas. Jenna se burló. Probablemente solo las vas a guardar en un cajón, dijo. ¿De qué sirve tener cosas bonitas si no se usan ni se muestran adecuadamente? En los días siguientes, noté que Jenna llegaba con cajas vacías y empacaba sistemáticamente obras de arte, cristalería y plata. Cuando cuestionaba ciertos objetos, respondía de mala manera que conmigo solo se desperdiciarían. Una tarde la escuché al teléfono, con Wesley en la cocina. Es aún mejor de lo que pensamos, decía en voz baja. Montgomery dice que es completamente líquido en 60 días. Wesley llegó más tarde ese día, con un portapapeles en mano, ayudando a Jenna a inventariar muebles y objetos de valor. Mientras susurraban en la sala, capté fragmentos de la conversación, incluyendo a Wesley decir: una vez que recibamos la suma completa, finalmente podremos pagar él. Antes de notarme y cambiar abruptamente de tema, aquella noche, acostada en mi habitación de la infancia, miraba al techo preguntándome qué había pasado con la hermana que una vez rechazó una bicicleta nueva porque pensaba que el dinero debía ir a un refugio de animales local. Algo había cambiado en Jenna, algo más allá del duelo normal. Y no podía quitarme la sensación de que lo peor aún estaba por venir. La lectura formal del testamento tuvo lugar una semana después en la oficina de Montgomery. Jenna llegó con Wesley y un acompañante, ambos vestidos como para una reunión de negocios más que para un asunto familiar. Montgomery explicó cuidadosamente que nuestros padres dejaron un testamento sencillo, con el patrimonio dividido en partes iguales entre Jenna y yo, después de legados específicos a la biblioteca local y a la universidad donde papá estudió. Mientras Montgomery terminaba, noté cómo los hombros de Jenna se tensaron, sus dedos apretando con fuerza su portafolio de cuero. ¿Hay algún problema, Jenna?, preguntó Montgomery, notando también su reacción. Sí. De hecho, respondió ella, con un tono que reconocí de las discusiones de nuestra infancia. No creo que una división 50-50 sea justa, ni lo que nuestros padres habrían querido si realmente lo hubieran pensado. Montgomery parecía sorprendido. Tus padres fueron muy claros en su deseo de una distribución equitativa. Jenna se inclinó hacia adelante. Pero las circunstancias cambian. Samantha tiene un trabajo estable con pensión. Vive de forma sencilla y no tiene las obligaciones financieras que yo tengo. Antes de que pudiera responder, Jenna continuó: Wesley y yo tenemos una hipoteca en Manhattan. Oportunidades de inversión significativas que requieren capital, dudó brevemente. Hemos acumulado algunas deudas que esta herencia podría resolver. ¿Cuánto debes?, pregunté. Sorprendida por esta revelación, Jenna intercambió miradas con Wesley antes de responder. Unos $300,000 en tarjetas de crédito. Además de que nuestra hipoteca está en números rojos desde el cambio del mercado. Me quedé atónita, a pesar del evidente gusto de Jenna por el lujo. No tenía idea de que estuvieran en problemas financieros. Quizá necesitas asesoría financiera más que una herencia desigual, sugerí. Podríamos usar parte del dinero para ayudarte a reestructurar tu deuda. Pero Wesley interrumpió con voz suave, adoptando lo que reconocí como su tono de vendedor. Lo que Jenna quiere decir es que tenemos oportunidades únicas de inversión que podrían multiplicar esta herencia. Sería financieramente irresponsable no aprovechar estas condiciones del mercado. La conversación se deterioró rápidamente cuando Jenna comenzó a sacar a relucir incidentes de la infancia como prueba de favoritismo parental. ¿Recuerdas cuando papá te ayudó a comprar tu primer auto, pero a mí me hizo trabajar para el mío?, exigió, o como mamá pagó por tu certificación de docente. Pero cuestionó mi título en mercadotecnia. Me quedé perpleja ante su memoria selectiva. Papá me ayudó con el auto porque trabajaba medio tiempo en una organización sin fines de lucro.
Tú ganabas el doble que yo en tu pasantía corporativa. Y mamá cuestionó tu título porque cambiaste de carrera 4 veces, no porque no te apoyara. La reunión terminó sin resolver nada, con Montgomery sugiriendo que tomáramos tiempo para considerar opciones. En un intento de reconciliación, propuse reunirnos al día siguiente para almorzar en el Riverside Café, un lugar neutral, donde pudiéramos discutir un compromiso. Cuando llegó Jenna, no estaba sola. La acompañaba una mujer de rasgos marcados, impecablemente vestida, que se presentó como Stephanie Green, abogada de Jenna. ¿Trajiste a un abogado a almorzar? Pregunté incrédula. Jenna se encogió de hombros. Necesito a alguien que proteja mis intereses. Lo que debería haber sido una conversación familiar privada se convirtió rápidamente en una negociación casi legal. Con Green sugiriendo que nuestros padres habían mostrado clara preferencia por Jenna en los últimos años. Cuando desafié esa absurda afirmación, señalando que nuestros padres me visitaban más frecuentemente simplemente porque yo vivía más cerca. La respuesta de Jenna me dejó sin palabras. Te visitaban por obligación, exclamó lo suficientemente fuerte como para que los comensales cercanos se volvieran a mirar. Conmigo, realmente disfrutaban, respondí. Siempre estaban decepcionados con tus decisiones de vida. La escena pública terminó con Jenna y su abogada yéndose abruptamente, dejándome sentada sola con ensaladas intactas y las miradas curiosas de los presentes. Esa noche comenzaron los mensajes de texto. Primero acusaciones de siempre los manipulaste con tu papel de buena. Luego ultimátums o aceptas una división 70/30 o impugnaré el testamento y esto se alargará por años. Y finalmente amenazas veladas. Tengo pruebas de que papá no estaba en sus cabales cuando firmó el último testamento. ¿De verdad quieres que eso se haga público? La situación empeoró cuando comencé a recibir llamadas de familiares lejanos. Mi prima Jennifer llamó llorando preguntando por qué estaba escondiendo reliquias familiares que Jenna decía que pertenecían a todos. El tío Robert cuestionó si había influido en las decisiones de negocio de papá antes de su muerte. Se hizo evidente que Jenna estaba contactando sistemáticamente a familiares, creando relatos que me pintaban como manipuladora y codiciosa. Mi mejor amiga Alicia se convirtió en mi tabla de salvación durante ese tiempo, ofreciéndome apoyo emocional y consejos prácticos. Mi compañera de universidad practica derecho de familia, me dijo una vez, mientras tomábamos café en mi apartamento. Esto es un caso típico de acoso. Jenna está intentando desgastarte, gracias a los contactos de Alicia. Descubrí algo perturbador. Jenna había consultado con 3 abogados diferentes de herencias en las semanas previas a la muerte de nuestros padres. Uno de ellos, indiscreto, tras unas copas en un evento del colegio de abogados, mencionó a una amiga de Alicia que Jenna había estado indagando sobre cómo impugnar testamentos alegando incapacidad mental casi un mes antes del accidente. La revelación me dejó físicamente mal. ¿Había estado Jenna planeando esto incluso con nuestros padres vivos? Mis sospechas se confirmaron cuando Wesley apareció sin avisar en mi apartamento una noche. Su la actitud persuasiva estaba al máximo mientras explicaba que había venido a razonar conmigo. Jenna está muy emocional ahora, dijo, acomodándose en el sofá como si dirigiera una reunión de negocios. El duelo afecta a las personas de manera distinta. ¿Por eso ha estado llamando a familiares con mentiras sobre mí? Pregunté. Wesley tuvo la decencia de parecer incómodo por un momento. Los conflictos familiares se complican. Pero estoy aquí para hablar de soluciones. Su propuesta fue audaz. Yo renunciaría a mi reclamo sobre la herencia, excepto por $500,000 generosos, cediendo el resto a Jenna. Así todos obtendrían lo que necesitan, explicó como si me hiciera un favor. Tú sigues enseñando y viviendo de manera sencilla, Jenna se encarga del resto y nadie tendrá que lidiar con costosas batallas legales. Cuando rechacé, su fachada amable se resquebrajó un poco. Jenna no te dejará en paz, luchará por esto años si es necesario. Pregúntate si la mitad del dinero vale perder tu tranquilidad mental. Al irse, sus palabras finales me helaron. La familia debe mantenerse unida, Samantha. No hagas que Jenna tenga que elegir entre tú y lo que merece. Aquella noche, sola en mi apartamento, comprendí que la hermana que creía conocer había desaparecido, reemplazada por alguien dispuesta a destruir nuestra relación por dinero, que a nuestros padres ni siquiera les importaba mostrar. 3 días después de la visita de Wesley, un mensajero entregó un sobre grueso con un aviso legal formal. Jenna estaba impugnando el testamento de nuestros padres por supuesta influencia indebida. La declaración jurada adjunta contenía acusaciones tan falsas y dolorosas que apenas pude terminar de leerla. Jenna afirmaba que, durante los últimos meses de papá, yo lo había aislado sistemáticamente de ella, manipulándolo para mantener la distribución equitativa en el testamento, a pesar de su claro deseo de proporcionar más generosamente para Jenna. El documento me pintaba como calculadora y manipuladora.
sugiriendo que me aproveché del deterioro cognitivo de mamá para asegurar mi parte igual en la herencia. Cada afirmación era falsa, distorsionando interacciones inocentes en manipulaciones siniestras. Una cena que organicé para el aniversario de nuestros padres se convirtió en una oportunidad para impedir el acceso de Jenna. Mis llamadas semanales a mamá se transformaron en vigilancia y control de comunicaciones. El ataque legal continuó cuando supe que Jenna había contratado un investigador privado para documentar mis actividades. Alicia vio el mismo auto estacionado cerca de mi apartamento 3 días seguidos y anotó la matrícula. Su contacto en la policía confirmó que pertenecía a una firma privada de investigaciones especializada en vigilancia para casos civiles. El estrés comenzó a afectar todos los aspectos de mi vida. El sueño se volvió esquivo, interrumpido por rechinar de dientes y sueños ansiosos en los que buscaba a mis padres en casas vacías. Los ataques de pánico me sorprendían en pasillos de supermercados y reuniones escolares. El doble trauma del duelo y la traición me dejó vacía, viviendo la rutina diaria mientras me desmoronaba emocionalmente. Mi directora notó mi deterioro y amablemente sugirió que tomara una licencia personal. Los niños te necesitan en tu mejor versión, dijo con cariño. Con reticencia acepté un mes de descanso, usando ese tiempo para comenzar terapia con la doctora Melen Winters, consejera de duelo especializada en conflictos familiares. Me dijo durante nuestra segunda sesión: estás experimentando un duelo complicado. El proceso natural de luto está siendo interrumpido e intensificado por este conflicto de herencia. Las acciones de tu hermana te están forzando a defenderte cuando deberías estar procesando tú. Pérdida del único punto luminoso en ese periodo oscuro fue mi amistad con James, un profesor de historia en mi escuela. Comenzó a preocuparse por mí a diario, trayendo sopa casera y pan fresco, sentándose en silencio conmigo cuando las palabras faltaban. Su presencia constante se convirtió en un ancla cuando todo lo demás parecía desvanecerse. Mi hermano y yo no hablamos durante 5 años después de la herencia de nuestra abuela. Compartió una noche: el dinero revela quiénes son realmente las personas, mientras recogía álbumes de fotos en la casa de mis padres. Descubrí algo que confirmó mis peores temores sobre hasta dónde llegaría Jenna: un pequeño dispositivo de grabación cuidadosamente colocado detrás de libros en la estantería de la sala. Con manos temblorosas, confronté a Jenna por teléfono de inmediato. ¿Estás poniendo micrófonos en la casa? ¿En la casa de nuestros padres?, exigí. Su respuesta fue aterradoramente fría: necesito pruebas de que estás escondiendo bienes. Mi abogado recomendó documentar todo. El enfrentamiento final ocurrió en la cocina de nuestros padres, donde aún colgaban fotos familiares. En el refrigerador, incluida una de Jenna y yo haciendo un muñeco de nieve. Nuestros rostros jóvenes sonrojados por el frío y la felicidad. Había ido a recoger mis pertenencias restantes cuando Jenna llegó inesperadamente. Montgomery, Yamon dijo sin preámbulos, dice que está siendo difícil con la liberación de fondos, mientras se impugne el testamento. El tribunal congeló la herencia porque tú la impugnaste. Claro que no se pueden distribuir fondos, le recordé. La compostura cuidadosamente mantenida de Jenna finalmente se quebró. Necesito ese dinero, ahora, no después de años de basura legal. Wesley tiene inversores esperando. Cuando sugerí nuevamente que quizá la asesoría financiera resolvería mejor sus problemas, Jenna rió amargamente. No tienes idea de lo que cuesta la vida real, tu salario de maestra y tu modesto apartamento. Juegas a ser autojusta mientras juzgas mi estilo de vida. No juzgo tu estilo de vida, al contrarresté. Juzgo lo que estás dispuesta a hacer para mantenerlo. La discusión escaló hasta que Jenna lanzó su ultimátum. Con las manos planas sobre la encimera de la cocina, donde una vez horneamos galletas navideñas con mamá. Firma todo menos los 500,000 que Wesley ofreció. Juro que alargaré esto hasta que los abogados se queden con la mitad de todos modos. Sus ojos, tan parecidos en color a los de nuestras madres, pero sin nada de su calidez, sostuvieron los míos. Ya he gastado. Contra la herencia esperada. Necesito esto y no retrocederé. Montgomery confirmó que la amenaza de Jenna era viable. Ella preparó documentación extensa, aunque en gran parte fabricada. Desmentir cada afirmación tomará tiempo y un gasto legal considerable. Esto podría tardar fácilmente de 2 a 3 años en resolverse, con grandes partes de la herencia destinadas a honorarios legales. Esa noche me senté en el jardín de mis padres, donde papá nos enseñó los nombres de las constelaciones y mamá había prensado flores para marcapáginas. Pensar en que su legado sería devorado por batallas legales y odio entre hermanos era insoportable. El dinero nunca les importó. Lo que valoraban era la integridad familiar, su vida compartida de propósito y amor. Al amanecer,
Tomé mi decisión, aceptaría la parte no impugnada, en lugar de pelear una batalla legal prolongada que destruiría lo que quedaba de nuestra familia, y agotaría la herencia. Calculé que, después de los legados específicos y consideraciones fiscales, podría conservar aproximadamente $500,000 sin objeciones de Jenna. Era mucho menos que mi parte legítima, pero me permitiría preservar mi salud mental y honrar la memoria de nuestros padres a mi manera. La reunión de firma en la oficina de Montgomery se sintió como rendirse a una situación de rehenes. Emocional, Jenna llegó acompañada de Wesley y su abogada, los tres vestidos impecablemente como si celebraran una victoria empresarial. Montgomery no pudo ocultar su desaprobación mientras presentaba los documentos que renunciaban a mi reclamo sobre la mayor parte de la herencia. ¿Estás segura de esto, Samantha?, preguntó en voz baja. Las pruebas que Jenna ha presentado son, en el mejor de los casos, cuestionables, pero con el tiempo podríamos impugnar esas afirmaciones con eficacia. Asentí, evitando la mirada de Jenna. Estoy segura. Quiero que esto termine. Mientras firmaba los documentos, el rostro de Jenna mostró una sonrisa fría que nunca antes había visto. Perfecto, dijo, examinando la firma. Sabía que entrarías en razón. Lo que dolió más que perder la herencia fue la negativa de Jenna a siquiera discutir los objetos sentimentales. Cuando pregunté sobre dividir los álbumes de fotos familiares y los adornos navideños que nuestra madre había coleccionado para cada una, su respuesta fue rápida y cortante: el acuerdo cubre todos los activos. Si querías recuerdos, debiste negociar eso por separado. Wesley revisaba los papeles con ojos calculadores, susurrando aclaraciones a Jenna. Ni una sola vez reconoció la destrucción de la relación familiar ante sus ojos, tratando la situación como algo puramente transaccional, al prepararse para irse. Jenna se detuvo en la puerta. Creo que es mejor que tomemos un tiempo separados, dijo sin mirarme a los ojos, para sanar. Las palabras eran adecuadas, pero el tono no. Como una actriz recitando líneas sin entender su significado. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. Ella se encogió de hombros. Estaré ocupada con algunos proyectos importantes. Me comunicaré cuando las cosas se calmen. Ambas sabíamos que no tenía intención de comunicarse. El fin de semana siguiente vacié mi habitación de la infancia mientras Jenna estaba, de lo que Wesley describió como unas merecidas vacaciones. Cada libro, peluche y certificado escolar estaba cargado de recuerdos que Jenna había considerado sin valor comparado con sus contrapartes monetarias. Alicia y James me ayudaron a mudarme de mi cómodo condominio a un apartamento más pequeño al otro lado de la ciudad. El cambio era necesario tras tomar una licencia sin goce de sueldo de la enseñanza. Aunque el acuerdo me mantendría financieramente segura, puede que ella haya conseguido el dinero. Pero tú conservaste tu integridad, dijo Alicia, mientras desempacábamos cajas de cocina. Eso vale más que 12 millones, en lugar de dejar que el dinero del acuerdo se estancara en amargura. Decidí honrar a mis padres de una manera que ellos habrían apreciado. Establecí una beca conmemorativa en la escuela secundaria donde mamá enseñaba, destinando $200,000 para ayudar a estudiantes desfavorecidos a seguir carreras en la docencia. El periódico local publicó un pequeño artículo sobre la beca, citándome sobre el compromiso de nuestros padres con la educación y el servicio comunitario. Evité cuidadosamente mencionar la disputa por la herencia. Las redes sociales de Jenna comenzaron a llenarse de evidencias de su gran ganancia. Fotos de una enorme casa en un exclusivo suburbio. Su muñeca adornada con un reloj que reconocí costar más que mi salario anual como profesora. Wesley posando orgulloso junto a un Tesla con una placa personalizada. Lo más sorprendente fue una entrevista en una revista de negocios local donde Jenna se describía a sí misma como emprendedora, inversionista ángel, lanzando un concepto de hospitalidad de lujo. El artículo mencionaba su capital recientemente adquirido, sin especificar su origen, creando la impresión de un éxito hecho por sí misma, mientras Jenna documentaba su derroche. Yo me concentraba en reconstruir mi vida. Volví a la enseñanza, encontrando consuelo en las necesidades sencillas y el afecto genuino de mis estudiantes. Me ofrecí como voluntaria en el grupo de apoyo para el duelo que la doctora Winters recomendó, eventualmente ayudando a facilitar sesiones para otros que enfrentaban la separación familiar. Mi amistad con James se profundizó gradualmente en algo más. Su fuerza tranquila y naturaleza auténtica eran un marcado contraste con los valores materialistas que habían consumido a mi hermana. Un encuentro casual con Martin, el socio comercial de mi padre, proporcionó la primera señal de que todo podría no estar bien en el nuevo imperio de Jenna. Nos encontramos en una subasta benéfica para el hospital, donde se usaron por primera vez los dispositivos. De papá me preocupa algunas decisiones comerciales de Jenna, confesó, mientras examinábamos los artículos de la subasta silenciosa.
ella me pidió que invirtiera en el nuevo fondo de cobertura de Wesley. Los retornos proyectados son sospechosamente altos y cuando pedí documentación Wesley se volvió evasivo. Martin negó con la cabeza, tu padre era metódico. Investigaba inversiones durante meses antes de comprometer fondos. Jenna parece estar tomando decisiones impulsivas con grandes sumas. Sus palabras fueron proféticas. En pocas semanas, comenzaron a circular rumores en círculos financieros sobre las estrategias de inversión de Wesley. Un antiguo colega de Jenna mencionó en una reunión informal de profesores que varios clientes habían retirado su dinero de la firma de Wesley tras cuestionar sus métodos. Más preocupante fue la llamada de la tía Patricia. Jenna, está vendiendo la casa de tus padres, dijo con voz tensa de desaprobación. El agente inmobiliario organizará una venta de bienes el próximo fin de semana. Si hay algún objeto personal que quieras salvar, esta podría ser tu última oportunidad. No pude soportar asistir a la venta de bienes. Así que envié a James para rescatar las fotos familiares o recuerdos que quedaran. Regresó con una pequeña caja, su expresión grave. La mayoría de los objetos personales ya se habían ido, informó, pero la señora Rivera, la encargada de la casa, salvó algunas fotos y el libro de recetas de tu madre. Me pidió que te los entregara. Las tarjetas de recetas escritas a mano, manchadas con extracto de vainilla y huellas de mantequilla. Trajeron lágrimas que creía agotadas. Una semana después, llegó un paquete anónimo con varios álbumes de fotos y una nota. Estos no deberían venderse a extraños. Tu madre querría que los tuvieras. Reconocí la letra de la señora Rivera. Su pequeño acto de bondad contrastaba radicalmente con la insensibilidad de mi hermana, mientras Jenna se rodeaba de adquisiciones materiales. Noté un patrón curioso en el comportamiento de nuestra familia extendida. Los parientes que inicialmente creyeron las historias de Jenna comenzaron a contactarme de nuevo. Mi prima Jennifer me invitó al recite de ballet de su hija. Y el tío Robert llamó para compartir recuerdos de papá. Parecía que el estilo de vida extravagante que Jenna exhibía en las redes sociales despertaba dudas sobre sus acusaciones de mi manipulación financiera. La gente no es tonta, observó Alicia. Saben hacer cuentas. Si supuestamente estafaste la herencia porque enseñas educación especial mientras Jenna compra propiedades para vacacionar, mantuve un silencio digno sobre el acuerdo, sin contradecir nunca la narrativa de Jenna, enfocándome en honrar a nuestros padres mediante la beca y la participación comunitaria. La Junta Local de Educación reconoció la beca conmemorativa con una pequeña ceremonia, entregándome una placa que ahora cuelga en mi aula junto a una foto de mamá leyendo a sus alumnos a través de todo. Esperé a que el dolor se suavizara, a que la sensación de traición disminuyera. Algunos días fueron mejores que otros. En el cumpleaños de mamá coloqué flores en sus tumbas, sola. Mientras Jenna enviaba un arreglo impersenle entregado por una floristería exclusiva, me preguntaba si alguna vez reflexionaba sobre lo que nuestros padres pensarían de sus elecciones, o si el confort de la riqueza había opacado por completo esas consideraciones. No tenía forma de saber que las respuestas a estas preguntas llegarían antes y de forma más dramática de lo que podía imaginar. Exactamente 2 meses después de que se finalizó el acuerdo, estaba corrigiendo exámenes en mi aula, después de clases, cuando Alicia irrumpió agitando su teléfono. «Tienes que ver esto», dijo, mostrando la sección financiera del periódico local en su pantalla. Los titulares me sacudieron. Investigación federal abierta contra Wesley Davis Investment Group por acusaciones de fraude. Leí el artículo con creciente incredulidad. La firma de Wesley estaba bajo investigación por engañar a inversionistas y posiblemente operar un esquema Ponzi sofisticado. El artículo mencionaba que el dinero familiar recientemente adquirido se usaba para atraer más inversionistas con promesas de oportunidades exclusivas y retornos extraordinarios. Antes de poder asimilar toda la información, sonó mi teléfono. Era Martin. ¿Has visto las noticias sobre Wesley?, preguntó sin preámbulos. Jenna invirtió casi 8 millones en su fondo, continuó con voz grave. Traté de advertirle sobre la diversificación, pero ella dijo que Wesley tenía conexiones internas que garantizaban los retornos. Durante los días siguientes, la situación se desmoronó con una velocidad asombrosa. Wesley aparentemente huyó del país, transfiriendo activos significativos a cuentas offshore antes de que la investigación se hiciera pública. El desarrollo del resort de lujo de Jenna, que aparecía prominentemente en sus publicaciones en redes sociales, colapsó después de que los contratistas abandonaran el trabajo debido a cheques rechazados, resultando en una pérdida de $2 millones. Lo más devastador fue la auditoría fiscal, que reveló que Jenna no había declarado correctamente los impuestos de la herencia, ocasionando multas que superaban el $1,5 millones. El duelo y la ira que esperaba sentir nunca se materializaron.
En cambio, observar desde la distancia cómo se derrumbaba la vida de mi hermana me hizo sentir vacía y triste. Como una capa más de pérdida, encima del dolor que aún procesaba, comenzaron a circular reportes de que los bienes de Jenna estaban siendo embargados. La tía Patricia llamó para decir que la ropa de diseñador y los autos de Jenna estaban siendo embargados, y que la nueva casa había sido puesta a la venta rápidamente con una pérdida significativa. A pesar de todo, mantuve la distancia, enfocándome en el próximo año escolar y en los beneficiarios de la beca conmemorativa que se anunciarían en la asamblea de otoño. Entonces comenzaron los mensajes de texto, un reflejo de los que recibí durante la disputa de la herencia. Primero, mensajes vagos preguntando cómo estaba, luego insinuaciones veladas de que las cosas habían sido difíciles últimamente. Finalmente, apelaciones directas. Podemos hablar, necesito consejos sobre asuntos financieros. Los dejé sin respuesta, la herida aún demasiado fresca para arriesgarme a reabrirla. La tía Patricia me mantenía informada. Quisiera o no, en nuestro almuerzo mensual me contó, Jenna ha estado llamando a todos pidiendo préstamos. También le dijo al tío Robert que solo necesitaba cubrir algunos problemas temporales de flujo de caja hasta que Wesley resolviera su malentendido con el gobierno. La idea de que Jenna aún creyera en la inocencia de Wesley fue quizás la revelación más dolorosa. El primer mensaje de voz llegó en lo que habría sido el aniversario de nuestros padres. La voz de Jenna sonaba tensa, sin su usual confianza. Samantha, sé que ha pasado tiempo, pero esperaba que pudiéramos hablar de algunos asuntos financieros. Nada grave. Solo devuélveme la llamada cuando puedas. Lo borré sin responder. 2 mensajes más siguieron en semanas posteriores, cada uno más desesperado que el anterior. Mantuve mi silencio, protegida por la distancia y la vida tranquila que había reconstruido. El enfrentamiento directo llegó un martes por la tarde. Ayudaba a un alumno con dificultades de lectura cuando la secretaria apareció en la puerta de mi aula. «Hay alguien esperando verte en la oficina principal», dijo en voz baja. «Dice que es tú». Hermana Jenna estaba rígida en la sala de espera, una sombra de su antigua versión pulida. Su atuendo de diseñador había sido reemplazado por ropa básica de tienda departamental, la manicura crecida y el cabello sin su el peinado profesional. Al verme, se puso de pie rápidamente, alisándose la falda con manos nerviosas. «Gracias por recibirme», dijo formalmente, como si fuéramos conocidas de negocios sino hermanas que alguna vez compartieron todo. Caminamos en silencio hacia una cafetería cercana. La incomodidad física palpable sentadas, con las bebidas intactas frente a nosotras. Jenna carraspeó. «Seguro has oído sobre mi situación», comenzó. Cuando no respondí, continuó. «Wesley tomó malas decisiones. Está trabajando para resolverlas desde el extranjero. Pero mientras tanto, las cosas han sido difíciles». Ni una vez reconoció su papel en nuestro distanciamiento, ni expresó remordimiento por sus acciones durante la disputa de la herencia. En cambio, enmarcó su visita como un revés temporal en una trayectoria de vida por lo demás exitosa. «Esperaba que consideraras un préstamo a corto plazo», finalmente dijo, con la mirada fija en su taza de café. «¿Y cuánto sería ese préstamo? ¿A corto plazo?», pregunté. Mis primeras palabras desde que llegamos. Jenna nombró una cifra que casi igualaba la totalidad de mi acuerdo. «Aún tengo excelente crédito», añadió rápidamente. «Podría formalizarlo con intereses». La conversación se sintió surrealista, sentada frente a mi única hermana, mientras esencialmente me pedía la herencia que ella misma me había quitado y luego perdido por sus propias malas decisiones. Mantuve límites firmes, sin aceptar ni rechazar abiertamente su petición. «Necesitaré considerarlo con cuidado», dije recogiendo mis cosas. «Las decisiones financieras no deben tomarse impulsivamente». La ironía de repetir un consejo que ella una vez rechazó no se perdió para ninguna de las dos. 2 días después, llegó la bomba final. Un medio financiero publicó una investigación detallando el esquema fraudulento de inversión de Jenna y Wesley. El artículo revelaba que gran parte del dinero de la herencia de mis padres no se había usado para inversiones legítimas, sino para pagar a inversionistas anteriores y financiar su estilo de vida lujoso. Jenna ahora enfrentaba posibles consecuencias legales, ya que la investigación había descubierto sus firmas en numerosos documentos cuestionables. Cuando Jenna llamó de nuevo, su compostura se había desmoronado por completo. Entre lágrimas, reveló que Wesley la había dejado sin nada, transfiriendo los activos líquidos restantes a cuentas a las que ella no podía acceder antes de desaparecer. Lo más devastador fue su confesión de que nunca había entendido realmente los documentos legales que Wesley le hizo firmar. «Solo firmé lo que me puso delante», sollozó. «Confiaba en él». Dijo que era lenguaje estándar para protección de activos.
La hermana, que se había enorgullecido de su astucia empresarial y sofisticación financiera, había afirmado poderes notariales que le daban a Wesley control total sobre sus asuntos. En su codicia por mi parte de la herencia, había entregado todo a un hombre que valoraba la riqueza por encima de todo. Incluso de ella, la ironía final llegó cuando Jen admitió que, durante la disputa de la herencia, nunca leyó las denuncias legales completas que su abogada presentó. Wesley se encargó de todo eso, dijo con voz baja. Dijo que era solo un procedimiento estándar para asegurar que recibiera lo que merecía, lo que merecía. La frase resonó con las palabras de Wesley hacia mí meses atrás. Una cruel simetría en cómo su manipulación había cerrado el círculo. El acuerdo legal de Jenna se finalizó 6 meses después de la desaparición de Wesley. Evitó la cárcel cooperando con las autoridades, pero las multas y el servicio comunitario fueron sustanciales. Con sus bienes congelados y su reputación destrozada, enfrentó una realidad humillante que ninguna prenda de diseñador podría ocultar. Tras una reflexión considerable y consulta con la doctora Winters, tomé una decisión que sorprendió a muchos que conocían nuestra historia. Me ofrecí ayudar a Jenna con gastos básicos de vida, no con el estilo de vida extravagante al que se había acostumbrado, sino lo suficiente para mantener un apartamento, modesto y lo esencial, mientras reconstruía su vida. ¿Por qué ayudarías a alguien así después de todo?, preguntó James mientras discutíamos mi decisión durante la cena. La pregunta era válida y mi respuesta me sorprendió incluso a mí, porque es lo que nuestros padres habrían hecho, respondí, su dinero destruyó nuestra relación, pero tal vez no tenga que definir nuestro futuro. Mi ayuda vino con condiciones. Jenna tendría que trabajar en un empleo legítimo y demostrar responsabilidad financiera. A través de las conexiones de Martin, le conseguí un puesto administrativo en mi escuela, un retroceso humilde respecto a su estatus corporativo previo, pero un empleo estable con beneficios de salud. La transformación de Jenna fue inmediata y sin retrocesos. La primera vez que vio su pequeña oficina en el ala administrativa de la escuela, vi un destello de la vieja Jenna, arrugando ligeramente la nariz ante la luz fluorescente y los muebles anticuados. Pero la necesidad resultó ser un motivador poderoso y, gradualmente, Jenna se adaptó a sus nuevas circunstancias. Trabajar en educación la conectó con el legado de nuestra madre de formas inesperadas. Conforme las semanas se convirtieron en meses, vi a mi hermana redescubrir valores enterrados bajo años de búsqueda materialista. Se ofreció voluntaria para la feria del libro de la escuela, recordando cómo su madre había hecho lo mismo. Comenzó a llevar almuerzos caseros en lugar de pedir comida cara para llevar. Pequeños cambios que se acumularon en un cambio mayor de perspectiva. Nuestros padres nos habían criado con valores claros que Jenna había rechazado en favor de la visión de éxito de Wesley. Ahora, despojada de los adornos de la riqueza, comenzó a reconectarse con la persona que fue antes de que el dinero se convirtiera en su medida. 6 meses después de empezar su trabajo en la escuela, Jenna se acercó a mí con la idea de un programa de educación financiera para estudiantes de secundaria. Si hubiera entendido principios básicos de inversión, quizá habría cuestionado las promesas de Wesley, le explicó. Tal vez podamos ayudar a otros jóvenes a evitar errores similares. El mensaje no me pasó desapercibido. Una tímida rama de olivo extendida. Después de tanto conflicto con los fondos restantes de mi acuerdo, establecí una pequeña fundación que apoyaba causas que nuestros padres valoraban: educación, investigación médica y programas de arte comunitarios. Cuando Jenna preguntó si podía ser voluntaria en las iniciativas de la fundación, reconocí que era otro paso en su redención personal. La familia extendida, fracturada por nuestra disputa de herencia, comenzó a reunirse lentamente alrededor de estos desarrollos positivos. La cena de acción de gracias en la casa de la tía Patricia marcó un punto de inflexión, con Jenna trayendo un pastel casero de manzana en lugar de los caros vinos que solía preferir. Mientras los familiares compartían recuerdos de nuestros padres, noté a Jenna escuchando atentamente, limpiándose las lágrimas ocasionalmente. Después de la cena, me llevó a un rincón tranquilo del solarium de la tía Patricia. He estado tratando de encontrar las palabras correctas, comenzó con voz temblorosa, pero no hay palabras adecuadas para lo completamente que te traicioné a ti y a la memoria de nuestros padres. La disculpa que siguió fue cruda y genuina, libre de las manipulaciones calculadas que habían caracterizado nuestras interacciones previas. Me convencí a mí misma de que merecía más porque vivía una vida más grande, admitió. Pero estaba midiendo las cosas equivocadas por completo. El perdón no llegó fácilmente ni de una vez. Aún había momentos en que recordar su frialdad durante la disputa de la herencia me detenía a mitad de conversación. Un escalofrío repentino, a pesar de nuestra relación en crecimiento. Pero ver los esfuerzos genuinos de Jenna por reconstruir su vida con integridad creó un espacio de sanación que ninguna de las dos había creído posible. James propuso matrimonio en mi cumpleaños.
no con un diamante extravagante que habría impresionado a la antigua Jena, sino con el anillo restaurado de mi abuela que él había recuperado en secreto de la venta de bienes. El gesto simple encarnaba todo lo que valoraba, el pensamiento sobre lo material, el significado sobre el valor monetario. Para mi sorpresa, Jena se volcó en ayudar a planear una ceremonia pequeña y significativa. No tienes que hacer esto, le dije, mientras ella armaba centros de mesa hechos a mano en su apartamento. Él respondió, concentrada en arreglar flores silvestres, en frascos Mason. Quiero hacerlo. Cuando le pedí a Jena que fuera mi dama de honor. Las lágrimas en sus ojos dijeron mucho sobre nuestro camino de distanciamiento a reconciliación. La boda fue todo lo que nuestros padres habrían amado. Íntima, alegre, centrada en las relaciones más que en las apariencias. Jena estuvo a mi lado con un vestido azul sencillo, y su breve brindis capturó el viaje de nuestra familia sin referirse directamente al doloroso pasado. Nuestros padres nos enseñaron que la verdadera riqueza está en cómo nos tratamos unos a otros, dijo, levantando su copa. Samantha, nunca olvides esa lección, incluso cuando yo la olvidé. Estoy aprendiendo de nuevo, gracias a su ejemplo. El momento más profundo de sanación llegó 6 meses después de la boda, cuando Jena sugirió que visitáramos juntas las tumbas de nuestros padres en el aniversario del accidente. Paradas frente a la lápida compartida, Jena colocó flores frescas junto al marcador. ¿Crees que me perdonarían?, preguntó en voz baja. Ya lo hicieron, respondí. Nos perdonaron antes de que cometiéramos nuestros errores. Eso es lo que hacen los padres. Permanecimos en silencio. Dos hermanas que recorrieron un camino doloroso para llegar a una verdad que nuestros padres vivieron, que las relaciones duran más que las posesiones, que el carácter importa más que la riqueza y que el perdón, aunque difícil, ofrece el único camino para avanzar después de la traición. La herencia, que casi nos destruyó, finalmente reveló quiénes éramos realmente. Para Jena, reveló una vulnerabilidad al materialismo que casi le costó todo. Para mí, puso a prueba mi compromiso con los valores que nuestros padres nos inculcaron. Al perder el dinero, preservé algo mucho más valioso. Al ganarlo todo, Jena se había perdido a sí misma antes de encontrar el camino de regreso. Mientras veo a mi hermana reconstruir su vida con nueva sabiduría, pienso a menudo en cuál fue el verdadero legado de nuestros padres. No fueron los 12 millones de dólares que aparecieron y desaparecieron tan dramáticamente, sino el ejemplo que dieron a través de décadas de integridad silenciosa. Vivieron conforme a sus valores, no a su cuenta bancaria, encontrando alegría en el propósito y las relaciones más que en las posesiones. Al final, esa fue la herencia que importó, la que me sostuvo en la traición y eventualmente ayudó a recuperar a mi hermana de la búsqueda vacía de riqueza a cualquier costo. Sí, llegaste al final de esta historia. Me encantaría saber si alguna vez has vivido un conflicto familiar por dinero o posesiones y cómo navegaste esas aguas difíciles. Deja un comentario abajo compartiendo tu experiencia o cualquier reflexión que esta historia te haya despertado. Y, si encontraste valor en este viaje de pérdida, traición y redención, por favor considera suscribirte y compartirlo con otros que puedan estar enfrentando desafíos familiares similares. Recuerda que la verdadera riqueza no se mide en dólares, sino en la integridad y el amor que aportamos a nuestras relaciones. Gracias por escuchar mi historia.